buenas tardes, compañeros y compañeras que nos acompañan desde el medio El Faro. Para nosotros es un gusto presentarles nuevamente otra entrevista de análisis, esta vez desde Guatemala, con las recientes movilizaciones que han tenido lugar en el hermano país, en un clima de convulsión y de hartazgo contra el gobierno de Alejandro Yamatei. Para ello hemos decidido invitar y nos acompaña muy cordialmente Henry Morales. Él es de profesión economista, activista social, coordinador del movimiento Subkinpop de Guatemala, a quien agradecemos su disponibilidad. Muchas gracias, Henry. Gracias a ti, Luis, por el espacio y será un gusto poder intercambiar opiniones sobre lo que está pasando en el país. Gracias, Henry. Para nosotros, desde el Faro, aquí en Costa Rica, es una oportunidad, ¿no?, para analizar todo un año muy movido, con movilizaciones en distintos lugares de nuestra América Latina. Tuvimos el caso de Perú, ¿verdad?, donde se da la destitución de un presidente y luego la renuncia de uno a raíz de las movilizaciones ciudadanas. Y luego, con mucho interés, vemos lo que pasa en Guatemala. Movilizaciones constantes de personas sumamente molestas, hartas, que incluso llegan a incendiar el Congreso, y lo que se vuelve en una imagen icónica que le da vuelta al mundo. En este contexto, un poco nosotros lo que quisiéramos saber es, el pueblo guatemalteco tiene vasta experiencia en movilizaciones. Recordamos cómo han habido movilizaciones a lo largo de la historia de distintos gobiernos, desde más recientemente el de Álvaro Colón, pasando por el de Otto Pérez Molina, quien renuncia en 2015, y luego también durante el gobierno de Jimmy Morales. Esta vez, estas movilizaciones tienen ese mismo carácter. Te pregunto si aspira a sacar del poder a la persona que está ahorita como presidente, es decir, Alejandro Yamatei, electo hace apenas un año. Es decir, ¿tienen este talante las movilizaciones, sacarlo del poder? Sí, Luis, a ver, yo creo que es importante contextualizar de manera histórica. Recuérdate que en Guatemala sufrimos 36 años de conflicto armado, ¿no? Que concluyó con una firma, con una negociación política en 1996. Yo creo que es importante no olvidar el costo político, social, económico de este conflicto. Más de 200,000 muertos, más de 50,000 personas desaparecidas que siguen estando desaparecidas y un costo económico terrible. Entonces, con la firma esperábamos que las causas que originaron el conflicto, como es el problema estructural de la distribución de la tierra, de los ingresos, la falta de un Estado, la falta de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, partiendo que en Guatemala más del 60% de la población son pueblos originarios, es decir, toda una problemática. Casi 23 años después, la situación en el país sigue igual o en algunos aspectos en peores condiciones, ¿sí? Porque el nivel de pobreza sigue estando sobre el 80%, ¿sí? El nivel de conflictividad social, fundamentalmente en estas nuevas formas de dominio y de cooptación y de robo, como es el neoextractivismo, como son las empresas transnacionales que se están llevando todo sin dejar absolutamente nada. Guatemala es un país que está catalogada como de alta vulnerabilidad por el cambio climático. Entonces, parte de lo que vivimos hace unos días con el ETA y el IOTA, los huracanes, a pesar de que solo recibimos la cola de esos huracanes, el impacto fue terrible y en muchos lugares aún hay comunidades enteras anegadas en agua. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que el trasfondo del problema en este país es un trasfondo estructural. Va. Entonces, durante hace muchos tiempos hemos venido, lógicamente, luchando por cambiar las cosas. Ya
en una situación, digamos, entre comillas, de paz, ¿sí? Y utilizando la institucionalidad legal para poder reivindicar, demandar y avanzar en nuestras agendas. Pero no ha cambiado nada. Entonces, lo que tú decías, hemos tenido la capacidad, en base a la movilización social, en base a al trabajo territorial, de desmantelar empresas de gobierno, porque yo no le llamaría de otra manera, o sea, partidos que llegan a tomar el control político de este país, toman el gobierno, pero que son empresas de saqueo, ¿sí? Como es el caso del grupo que llegó a la presidencia y que tuvimos como presidente a Otto Pérez Molina y a Rosana Valdetti hace algunos años, que ahora están presos, porque ellos y todo su equipo de funcionarios prácticamente hicieron una piñata del país. Pero posteriormente Álvaro Colón en la misma situación. Álvaro Colón estuvo preso un tiempo y sigue ahora siendo llamado a las cortes, también por temas de corrupción. El gobierno de Bercher, que también ya pasó de la misma forma, muchos funcionarios están presos también por corrupción. El gobierno anterior de Jimmy Morales tiene 6 o 7 juicios abiertos por corrupción, solo porque el sistema de justicia no está funcionando en este país, si no también estuviera preso. Y este gobierno de ahora, de Alejandro Yamatei, en un año, tiene ya muchos indicios, no solo de corrupción, sino de prepotencia y todo lo que tú quieras. Y si el sistema de justicia funcionara, también iría al bote, a la cárcel. ¿Qué te quiero decir con todo eso? Que la problemática en el ámbito de la gobernanza, de la llamada ingobernabilidad, efectivamente tiene su carácter entonces en un trasfondo de una problemática estructural. Ahora bien, lo que tú planteabas, hace menos de un mes iniciamos unas nuevas jornadas de movilización simultáneas, instantáneas, plurales. Primero porque hay un cansancio, hay un hartazgo de toda esta problemática, pero segundo, en un marco de pandemia, en el marco del COVID, ¿sí? Todas las denuncias de corrupción que hay, de cómo han aprovechado la pandemia para estar saqueando el Estado, préstamos millonarios, que no sabemos dónde están los recursos en este año, con un total, una desproporción en el sentido de dejar prácticamente huérfanos a este sector de población, más del 70-80%, que ya se vio desempleada en este periodo, ¿sí? Y sin posibilidad de mínimos dignos para sobrevivir. Sin embargo, muchos de los recursos que venía para contrarrestar la pandemia, no sabemos dónde está. Negocios turbios en el marco de la compra de medicamentos, es decir, una mala gestión de la pandemia, aunado a un incremento de la corrupción. Y la gotita, porque eso es, que rebalsó el vaso, fue la aprobación del presupuesto 2021, en donde, siendo Guatemala el país de América Latina con más desnutrición infantil, más del 54% de la niñez tiene un grado severo de desnutrición, en el presupuesto 2021 le bajaban casi 200 millones de quetzales a combatir la desnutrición. Tenemos un sistema de justicia que está colapsado, porque el pacto de corruptos, como nosotros le llamamos, a ese sector político de gobierno en el Congreso, están desmantelando el Estado para tener manos abiertas y hacer lo que quieran en este país, como lo han hecho siempre. Entonces al sistema de justicia también le quitaban no sé cuántos millones,
para hacerlo más ineficiente. Y así, muchas de las carteras que tienen que ver con la inversión social, con una disminución terrible, y sin embargo, se incrementaban no sé cuántos millones para mejorar salarios en el Congreso, dietas en el Congreso, hacer edificios porque hay edificios que están deteriorados, es decir, una desproporción. Entonces, eso molestó mucho. Y fue ahí donde volvimos a salir a las calles, ¿sí? Y tenemos ya 2 semanas de movilizaciones permanentes, en donde se han concentrado diversos sectores de diversa naturaleza, unos más politizados, otros queremos un cambio rotundo, un cambio de fondo, cambiar la constitución por medio de una asamblea constituyente plurinacional, otros están más por la lucha contra la corrupción, que es como lo que estalla en este momento la conflictividad. Entonces, hay diversas manifestaciones, pero es espontáneo. Sobresale el importante trabajo que desde la juventud y desde las universidades se está generando, desde las mujeres, que hay mucha diversidad organizativa que también están convocando, de los pueblos originarios, las autoridades ancestrales, que aquí tienen una estructura política muy particular, con una gran capacidad de convocatoria en sus territorios, pues han estado también movilizados. Hace unos días tuvimos una gran manifestación de las autoridades indígenas de Sololá, el 9 van a ser las autoridades tradicionales de Totonicapán, los pueblos xincas, es decir, está desbordado. Ahora bien, yo creo que lo importante en este momento es precisamente que se está manifestando y se está externando el hartazgo que hay del sistema político en el país, como está pasando en muchos otros lugares, ¿sí? Del descalabro de la economía en manos de este sector económico que siempre nos ha agobiado, con políticas que le están dando la espalda al pueblo como lo han hecho siempre, ¿sí? Pero sabemos que atrás de esto, o sea, el actual binomio presidencial, como los anteriores, los que ahora están en el Congreso, al final son simples operarios políticos que van cambiando cada 4 años. Pero el trasfondo del problema es ese sector oligárquico que tiene en sus manos el poder económico y político de este país, que son los que atrás de la silla quitan y ponen, ¿sí? Entonces hay una demanda muy fuerte de realmente ver cuáles son las causas de la problemática que seguimos viviendo y entonces intentar, por la vía de la movilización pacífica, porque eso es, cambios de fondo, cambios de fondo. Entonces, las reivindicaciones que tenemos ahora, hay cosas de corto, de mediano y de largo plazo. De corto plazo, y ahí coincidimos, es quitar de sus puestos de poder a las cabezas visibles, al presidente, ahora al vicepresidente, a estructuras de poder que han ido creando en este gobierno, como un centro de gobierno famoso que se llamó, que se hizo para mayor concentración de poder a nivel de la presidencia, sacar a todos los corruptos del Congreso, que son más del 70% de los congresistas y hombres y mujeres. Recordemos que nuestro Congreso está constituido de 160 escaños, pues más de 120 están condenados por temas de corrupción, por todo lo que tú quieras, y entonces hay una demanda también de que renuncien todo este sector político. En la primera manifestación fuerte hubo represión policial, ¿sí? Entonces también se está pidiendo que el ministro de Gobernación renuncie y el director de la Policía Civil renuncie. Y así, varias estructuras.
También se está pidiendo que el actual fiscal del Ministerio Público también renuncia porque es parte de este entrerramado de corruptos. Entonces, esa es una primera demanda, que estas caras visibles renuncien para poder tener un campo abierto a un posible diálogo democrático, de amplia participación, pero fundamentalmente en donde participen todos los sectores sociales, porque si no es como que no pasa nada. Y a partir de ahí, pues plantearse un gobierno de transición civil que pueda generar las bases para ir entonces ya planteándose un proceso serio de llamar a una asamblea constituyente plurinacional para cambiar urgentemente la constitución, que es lo que le da vida a este sistema de muerte que tenemos. Bueno, esos son los ideales, son los planteamientos políticos. Ahora, el punto es cómo hacerlo, ¿sí? ¿Qué tenemos que generar para tener esa capacidad realmente de mover? Porque en los eventos anteriores que hemos tenido capacidad de quitar presidentes y meterlos a la cárcel, pues no pasa nada, porque es el mismo círculo que se va moviendo, hay nuevas elecciones, vuelve a ganar la misma gente, en el Congreso vuelven a llegar los mismos, entonces es como un ajedrez, son piezas que se van moviendo, se quitan, pero el juego sigue, y es lo que ya el pueblo está cansado. Pero sabemos que el sistema está hecho precisamente para imposibilitar que una manera diferente de hacer política, el ideal de un nuevo sistema político pueda instalarse en el país. Entonces, este gobierno ha implementado en las últimas 2, 3 semanas toda una estrategia para desmovilizar al movimiento político que se está gestando. Y lo está logrando, ¿sí? Llamó a la OEA una solicitud de aplicar la carta famosa democrática. Imagínate una OEA tan descreditada, tan fuera de contexto, luego de su papel cómplice en el golpe de Estado en Bolivia, pero llegó y hoy sacó ya su informe, ¿sí? En donde dicen que el pueblo está cansado, pero entonces que el gobierno tiene que escuchar el diálogo. Ellos llaman un diálogo. Y hoy ya el gobierno hizo anuncios que va a cambiar algunas de las cosas que la sociedad está demandando. Algunas cosas, ¿no? Pero también el hecho de aplicar luego de años, después de la firma de la paz, que no habíamos tenido una represión policial, también tuvo su impacto. Claro que tuvo su impacto a nivel social, ¿sí? Entonces, eso ha ido generando que muchos de estos sectores de población que no están debidamente politizados en el marco que uno quisiera que estuvieran, sino que les mueve otros factores más en ese ámbito de la democracia formal, la gobernanza, pues ya no estén saliendo a las calles, ¿sí? Entonces, ellos también están haciendo su labor, ¿sí? Entonces, ahora más que nunca, los movimientos sociales, todas las organizaciones, incluso hasta el sector privado, la academia, las universidades, las autoridades tradicionales, que queremos un cambio en este país, tenemos la tarea entonces de establecer una ruta de acción mucho más clara, más ordenada, más articulada, que nos permita, sobre la base de la presión popular, en las calles, en las carreteras, en los territorios, exigir pues que estas demandas se puedan alcanzar. Así que ese es el ambiente, Luis, que tenemos ahora. Como ves, es muy complejo. Ustedes en Costa Rica vivieron hace poco también grandes movilizaciones y sí, es decir, hay grandes satisfacciones porque el ver un pueblo organizado, movilizado, claro que te llena de energía, ¿sí? Y te hace vivir porque la lucha está ahí.
porque hay un problema que está ahí. Pero cuando te enfrentas, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué vamos a lograr con esto? O sea, ¿cuál es la apuesta de corto, mediano y largo plazo? Entonces, ahí es donde tienes nuevamente momentos de replantearte la urgente necesidad de hablar, de buscar acercamientos, articular esfuerzos y de romper muchas de esas prácticas que fundamentalmente a la izquierda nos ha afectado tanto por años, que es el divisionismo, es el protagonismo, que yo quiero ir al frente, mi bandera, si yo no voy aquí, entonces lo demás no sirve, de dejar ya todo eso y pensar ya en la necesidad que este país necesita un cambio, pero que si no se hace de manera conjunta, unitaria y con una estrategia clara, pues podemos pasar años y vamos a seguir como ahora, creando condiciones, pero sin resolverlas satisfactoriamente. Claro. Henry, muchísimas gracias por ese panorama tan amplio que acabas de dar. Te iba a preguntar, te iba a hacer otra pregunta. Bueno, ya nos dejaste bastante en claro quiénes respaldan a Yamatei, un poco qué sectores han venido impulsando su agenda. Te pregunto también en esa correlación de fuerzas, también, ¿qué sector, a ver, qué posición toma el ejército? Por ejemplo, en un país donde sabemos que el ejército históricamente ha tenido un rol fundamental, hacia qué posición se inclinan ellos, y lo otro es qué sectores siguen respaldando a Yamatei. A pesar de todo, me imagino que siempre habrán sectores que le continúan tributando alguna confianza o algo, ¿no? Los medios de comunicación, hacia dónde han tendido a comunicar. Y bueno, ya lo mencionaste, el intento de mesa de diálogo. Aquí en Costa Rica, nuestro gobierno también, en un intento quizás de apaciguar las aguas, convoca una mesa de diálogo multisectorial. ¿Cómo está avanzando esa mesa de diálogo en Guatemala? Ya me dijiste que quizás es para dilatar un poco las movilizaciones. ¿Qué perspectivas hay y hacia qué se enfrentan los movimientos sociales organizados? Bueno, a ver, el ejército efectivamente sigue siendo un poder en el país, muy posiblemente debilitado internamente, pues porque después de la firma de la paz, ese papel nefasto, represor que tenía, pues lógicamente tuvo que cambiar. Pero cada gobierno que llega a este poder tiene que generar acercamientos y dar prebendas para tenerlos contentos, ¿no? Porque siguen siendo un poder en este país, económico, político y militar. Entonces, el ejército ahora tiene una función más de gendarme, de estar como viendo desde afuera, decir, miren, aquí estamos. No nos vamos a meter, pero aquí estamos. Y fundamentalmente en esa labor de contrainteligencia hacia los movimientos sociales, hacia las luchas que en este país se mantienen y que sabemos que tienen un papel importante. Muy cuestionados y muy denunciados por incluso sus implicaciones en el crimen organizado, en el narcotráfico. Entonces pareciera que el ejército tiene como otras prioridades, pero sigue ahí. Es un soporte a cada presidente que va llegando. En este momento no se han metido, ni se han pronunciado, pero sabemos que están atrás. O sea, en determinado momento el presidente los llama y salen a la calle, lógicamente. Entonces, ahorita tienen, digamos, un perfil bajo, pero sabiendo que son pieza estratégica del sistema. Va. ¿Qué sectores? Como te decía, aquí la Cámara Empresarial, la Cámara Industrial y de la agroindustria son el sector tradicional económico oligárquico que es el que le da el respaldo político a los gobiernos. Y ellos están atrás, respaldando, ¿sí? Y
Y eso es lo que les da fuerza a los gobiernos para mantenerse y se sienten ampliamente respaldados, porque al final son los que históricamente han tomado las decisiones de este país, ¿sí? Entonces, salvo algunas excepciones de algunos sectores que se han pronunciado fundamentalmente ya cansados por esa corrupción descarada y llaman a la necesidad de mayor gobernanza, porque si no, pues las inversiones y la posibilidad de comercio con este país se vienen al trasto. O sea, su interés está muy claro, ¿sí? Entonces, son sectores que lógicamente respaldan ciegamente, porque al final el actual presidente viene de esas cúpulas, de esa cúpula empresarial. Las familias están vinculadas, son esas familias criollas que tienen el poder absoluto y que la relación directa entre grupos mantienen pues esa capacidad de control. Los medios de comunicación han estado muy cuestionados porque fundamentalmente los medios de señal directa, si tú te metes, parece que en este país no estuviera pasando nada. Te ponen las telenovelas, programas de estos de dispersión emocional de la gente, las noticias son noticias amarillistas, tú ya sabes cómo funciona. Pero hay algunos medios alternativos y otros privados que por lo menos están intentando trasladar una visión sin mucho compromiso, pero un poco más objetiva, ¿sí? Y a los medios alternativos digitales que ahora por las páginas sociales y demás funcionan muy bien. Es decir, información se está moviendo, Facebook, WhatsApp, y estamos conectadísimos. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es lo que está promoviendo entonces, que en la actualidad, pues, en cualquier espacio se habla de la coyuntura y se habla de, bueno, ¿qué rol nos toca jugar? Como persona, como familia, pero también en organizaciones y en espacios donde confluyes. Entonces me parece que eso es algo importante. Ahora, cuando yo planteaba que este gobierno tiene una estrategia muy clara para desmantelar la capacidad de movilización que hay y ha utilizado varios instrumentos. Lo primero, el primer día fue la represión policial. Pero también, ojo, porque tiene grupos de choque que se han infiltrado en los propios grupos de manifestación y que son los que llevan la tarea de crear disturbios. Tenemos convencimiento que quienes quemaron o prendieron fuego al Congreso fueron estos grupos de choque, aunque el hecho en muchos sectores fue muy bienvenido porque estás tocando uno de los íconos del poder en este país, ¿sí? Pero que tiene tras de eso un sentido político muy fuerte, al cual uno tiene que estar claro, porque a raíz de eso desmovilizó a muchos sectores. El siguiente sábado se quemó un bus, también promovidos por ahí, aunque son medidas de hecho que muchos sectores lo ven como necesarios, pero el hecho en tal tiene un sentido muy bien establecido porque va hacia crear ese nivel de temor, de zozobra, y hace que la gente diga, no, yo ya no voy, saber ni ahora qué van a quemar, ¿sí? Y claro que desmoviliza. Bueno, eso es una parte. La otra parte dentro de esta estrategia fue convocar a la OEA, que desde hace más de 10 días ha estado acá, se ha entrevistado con todos los sectores, y lo de siempre, ¿no? Lo que hay en el país es un golpe de Estado. Eso es lo que plantea el gobierno. Promovido por grupos minúsculos, por una minoría que no quiere la paz, que no quiere la gobernabilidad, sino que quieren que este país se vaya al carajo. Esa es un poco la justificación. Entonces siempre ven en todo
ese sentido de la conspiración y del terror. Entonces la OEA ha hecho su papel y bajó un poco esa tensión. Y luego, la gota que rebalsó el vaso, que fue el presupuesto 2021, inmediatamente salen a decir que, bueno, lo dejan en stand-by. ¿Sí? Que ya no, que ese ya no es el presupuesto, que van a ser uno sobre la base del presupuesto 2020. Y otra vez baja la tensión. Y para ver el presupuesto hacen un llamado a muchos personajes y organizaciones que tienen experiencia en el tema presupuestario para jornadas de intercambio y que conjuntamente pueden establecer ya esa nueva propuesta de presupuesto. Y otra vez baja el nivel desde su perspectiva de ellos, la conflictividad. Entonces son muchas cosas que han ido planteando. Pero lo importante aquí, Luis, es que lo que te decía, la movilización de ahora no es por el presupuesto, no es por la persona, por Yamatei, porque este es un operario más, sino ya es el cansancio de años de saqueo, de corrupción, de impunidad, de discriminación, que ya la población está cansada. Y en un marco de pandemia, y luego viene el ETA, viene el IOTA, y no tienen capacidad de respuesta, realmente lo que hay en este país es un desastre institucional que no funciona. ¿Sí? Entonces, y eso lo tenemos claro las organizaciones y la gente que sale. Ahora te digo, ¿hacia dónde queremos ir y hacia dónde vamos? Ese es el gran reto en este momento. Un gran reto que si me preguntas a mí, ¿tú tienes claro a dónde van a poder llegar? Te digo, no lo tengo claro. Porque no es nada fácil. ¿Sí? En este país necesitamos primero cambiar la Constitución. Pero para cambiar la Constitución, no es solo decir, sí, miren, vamos, lo cambiamos. Tienes que cambiarla en un marco de un sistema que es el que no está funcionando. Entonces, es una tarea muy ardua que va a pasar primero por fortalecer la organización, por fortalecer el trabajo territorial y la capacidad de movilización. Eso está clarísimo. Y eso creo que está porque a nivel territorial estamos desbordados de esa necesidad de cambiar cosas, de exigir cambios. Segundo, romper esa lógica atomizada que hay y de desarticulación en donde medio mundo hace mil cosas pero separadas de una acción única. Por eso nosotros en algunos lugares estamos llamando a la necesidad de generar un pacto político social. Un pacto político social. Primero de romper esa lógica sectaria, protagónica, y que nos sumemos a la necesidad de una demanda país, una demanda que cambie las cosas. Segundo, y creo que esto es importante, darle el sentido a estas grandes manifestaciones en la más alta pluralidad posible. Lo urbano, lo rural, las autoridades comunitarias, los pueblos originarios, mujeres, los jóvenes, o sea, generar esa apertura de que en este esfuerzo cabemos todos y todas. Ahora bien, la llave aquí me parece a mí del éxito que podamos tener es establecer claramente una estrategia en tiempos. En tiempos. Ahorita es el tiempo de cortar las figuras que son, digamos, las que manifiestan el descontento popular, ¿sí? Que ya dijimos,
es el binomio presidencial, las figuras del poder legislativo, del poder ejecutivo, que son parte de ese pacto de corruptos, y de darle cierto nivel, digamos, de confianza para aperturar a un proceso de cambio participativo. Y luego ya vendría eso, la necesidad de plantear un gobierno de transición, posiblemente, que genere las condiciones para luego pautas inmediatas hasta llegar a la gran demanda popular, social y de pueblos que tenemos, que es una asamblea constituyente de carácter plurinacional. Esas son las miradas, ¿sí? Esas son las miradas. Si me preguntas, ¿lo van a lograr? En mi inconsciencia yo diría, ojalá, pero ya en la realidad te diría, bueno, va a depender mucho de lo que logremos hacer las próximas semanas, ¿sí? Y creo que en eso estamos en este momento. Henry, bueno, ya me adelantaste bastante un poco cómo se observa el rol de los movimientos sociales, los movimientos políticos más lúcidos. Me aclaraste algo, por ejemplo, que nosotros, o al menos yo desconocía, que es la quema del Congreso relacionada un poco con grupos que pretendían deslegitimar la lucha para que la gente tal vez se abstuviese a participar a futuro. Aún así la imagen, como decías, es icónica, ¿no? O sea, y simboliza mucho. Vi que varias gente, por ejemplo, del Perú, en el contexto de las movilizaciones que están teniendo ellos, la comparten, ¿no? Esta foto del Congreso que, incendiándose. Ante eso te pregunto también, ¿qué rol o qué, mejor dicho, bajo qué situación se hallan los partidos políticos progresistas de izquierda que tienen representación parlamentaria ahí en Guatemala? Me dices que es una Cámara de 160 diputados. Sabemos que hay representación de algunos partidos, al menos que adhieren principios progresistas. Es decir, ¿cómo se les hace a ellos o a los partidos políticos eh, o cómo abren brecha ahorita en este proceso de deslegitimación de la política? Digo, o sea, ¿qué perspectivas se abren para los partidos políticos? Y segundo, ¿hay posibilidades de que estos partidos puedan adherirse a las iniciativas de los movimientos sociales? Sí, a ver, en términos generales, se ha creado lo que se llama un frente de oposición en el Congreso, en donde se habla que son entre 30 y 40 parlamentarios y parlamentarias, algunos de carácter de izquierda, otros de centro, otros incluso de partidos de derecha que también están hartos de lo que está pasando, pero que son al final una minoría, pues porque justo después de la represión policial del primer sábado, entonces se hizo un llamado en el Congreso para destituir al, al ministro de Gobernación por ser el responsable de esto. Y más de 80 diputados, más de la mitad, votaron en contra de no sacarlo. Y entonces nos salió. Entonces, para decirte que si bien es cierto, es un grupo importante, pero si quieren tomar decisiones, tienen la fuerza para continuar en sus rollos. Entonces, yo creo que hay que contextualizar dos cosas acá. El sistema de partidos políticos en Guatemala, como en muchos otros países, está creado para mantener el statu quo o este sistema neoliberal, este sistema cooptado, para que los de siempre sigan gobernando. ¿Sí? Entonces, eh, esta crítica al sistema es algo que a nivel social está muy reciente en términos de su desaprobación. Y aquí también entra el tema de los partidos de izquierda. Justo antes de este estallido, algunos diputados, diputadas de izquierda, con su voto o con su ausencia, pues aprueban
parte de estas medidas antipopulares o de este descontento social. Y eso entonces genera cada vez más crítica también a esos partidos que de alguna manera no se ve claro cuál es su apuesta política. Entonces, en este momento de crisis, hay una demanda muy clara y creo que se ha visto de desvincularse un poco a cualquier partido que quiera como capitalizar, ¿sí? Y eso ha hecho su ausencia rotunda. Sí, ves algún diputado o diputada por ahí que acompaña y eso, pero a nivel casi personal, ¿no? Y con el riesgo de que te digan de cosas. Pero es por ese mismo contexto. Entonces, en este país, Luis, eh, si lo hablamos hace más de 40, 50 años, teníamos dos opciones para generar cambios. O la revolución, que no se pudo realizar y que por eso se firma la paz en el 96, y que ahora no hay condiciones ni para planteárselo, o tener que asumirse, meterse y optar por el sistema legal que hay, que es el sistema de partidos políticos, y por esa vía llegar al poder político. Y ese es uno de los puntos centrales, elementales que hay que poner en la mesa. Porque históricamente la lucha social desde los pueblos y demás ha estado siempre en una constante lucha de aceptación si los movimientos debemos o no debemos meternos en la lucha política electoral. En las últimas dos contiendas electorales, algunos movimientos han dado el paso y abiertamente han decidido, sí, optar la vía electoral como una herramienta más de resistencia y de movilización. No es lo único, pero es una opción. Y se han metido, ¿sí? Pero no es generalizado. Entonces, en este momento, justamente, el debate también va a ser ese. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la salida legal? Terminamos en la necesidad de participar electoralmente y por esa vía tomar el poder político. Con esta constitución o con nuevas constituciones. Es el camino. Entonces, la pregunta es cómo hacerlo. Y si hay la apertura de los actuales políticos de izquierda, de los partidos de izquierda, para decir, miren, yo doy las bases, el instrumento legal de mi partido para que esta pueda ser una vía de participación, pero construyámoslo de manera horizontal, abierta y transparente. Aquí ya no, que yo como partido pongo el primer lugar y el segundo lugar porque mi ficha es mía. No. Creo que eso es algo que no sé si se va a dar. O crear nuevos instrumentos, que para eso también están los mecanismos legales de crear nuevos partidos políticos. Acuérdate que apenas llevamos un año del nuevo gobierno, aunque ya medio mundo está en campaña, porque hay muchos ya están en campaña pensando en ser candidatos y candidatas, pero va a tener que ser un punto para el próximo año de vital importancia que hay que comenzar a discutir, ¿sí? Y saber entonces cómo generar los cambios, si es por esa vía o por otras vías, pero hay que debatirlo. Entonces, en conclusión, cuando me preguntas qué pasa con los partidos de izquierda, te digo, están ahí, tienen una agenda ahorita, lógicamente, de denuncia, de respaldar las movilizaciones sociales, pero sin mucho protagonismo, ¿sí? Además, porque internamente su capacidad de la correlación de fuerzas tampoco les posibilita. Y sí, algunos están muy movidos, hacen declaraciones, comparten información de qué pasa, qué aprueban ahora, qué van a aprobar mañana, etcétera, etcétera, que sirve para tener un poco los contextos en los que nos movemos. Pero en las manifestaciones como tal, la de calle, no están presentes, como deberían de estar en otro contexto político.
Henry, te agradezco nuevamente la disposición. Ya nos está agarrando tarde, digamos, el tiempo ya nos está limitando un poco. Podríamos hablar más. Creo que da para un análisis profundísimo, ¿no?, de la situación guatemalteca. Para ir concluyendo, te quisiera pedir, ¿no?, una reflexión final acerca de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo ves vos a futuro? Ya dijiste que quizás no tenés una bolita de cristal para adivinar, pero ¿qué le podría esperar a Guatemala en lo que resta de este año, que ya casi se termina, y a inicios del otro? ¿Qué augurios se ven para el pueblo guatemalteco? Bueno, tal vez dos reflexiones. Una más para nuestro proceso interno en Guatemala. Y te digo, independientemente de lo que pase, independientemente hasta donde podamos llegar, yo rescataría varias cosas positivas. Uno, que cada vez más el pueblo manifiesta su desencanto, su desaprobación, su hartazgo de estos sistemas que tienen nuestros países, sistemas neoliberales, concentradores, y de la problemática que nos agobia y que nos asfixia, aunado a las pandemias y a las crisis. Entonces es algo importante, o sea, hay un pueblo que cada vez más va perdiendo el miedo y que cada vez más no le va a costar manifestar su desencanto. Eso es importante. Dos, hay capacidades cada vez mayores de organización y de convocatoria, de manera espontánea. Y tres, que creo que es la gran labor, es efectivamente seguir trabajando para que este tipo de coyunturas nos permita unirnos, nos permita generar estrategias únicas eh, que nos den capacidad, con poder social y con poder de movilización, de ir cambiando las cosas. Entonces, digo, si nos va bien, pues vamos a seguir avanzando en estos objetivos de mediano y largo plazo. Si por las circunstancias que hay, pues este nuevo contexto tiende a bajar su intensidad, seguro que en una próxima realidad de crisis, nuevamente vamos a estar en las calles. Y nuevamente vamos a hacer lo que ahora existe. Y tal vez para una próxima, a lo mejor ya vamos a ir mejor preparados. Lo que te quiero decir es que la lucha va a seguir. ¿Sí? En cualquier escenario, en un escenario ideal, un escenario pesimista, la lucha va a seguir y creo que nos vamos preparando cada vez más hasta ir alcanzando los grandes objetivos que nos estamos planteando y ojalá en este país, por fin, nuestro pueblo que tanto le debemos pueda al fin vivir dignamente en un sistema diferente, más orientado hacia las personas y hacia la calidad humana, como debería ser. Y la otra reflexión va en el sentido de cómo ubicar lo que está pasando en Guatemala en ese despertar nuevamente de América Latina y el Caribe. ¿Sí? Nuestros países viven la necesidad de cambiar los sistemas. Y ya lo tenemos comprobado. Veamos qué está pasando en Brasil, veamos lo que pasó en Bolivia en este año de gobierno de facto, veamos lo que pasa en Chile, veamos en todos nuestros países, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, en México, en Guatemala. Entonces me parece que esta luz de esperanza que en cada país va surgiendo, también tiene que incluirse en esa lógica de globalizar la lucha, ¿verdad? Y la solidaridad. Por eso es tan importante esto de transmitir, de compartir lo que pasa de un país a otro, porque al final creo que las grandes apuestas políticas son muy parecidas, porque nuestros problemas son parecidos. Entonces yo creo que lo que ha pasado en Costa Rica con las manifestaciones, en Perú, en Chile, lo que pasó ahora en Bolivia, son parte de esa necesidad que tenemos los pueblos ya de cambiar nuestra realidad. Y eso también hay que globalizarlo. Y también hay que verlo como parte de un esfuerzo en lo cual muchos pueblos están en las mismas condiciones. Y eso creo que son buenos augurios. Y nos da mucha esperanza y fuerza además.
Eso sería mi mensaje final. Muchísimas gracias, Henry, nuevamente por la disposición, el tiempo. Para nosotros es un placer abordar este tipo de temáticas porque nos permiten conocer de primera mano lo que ocurre en cada uno de los países y así como hicimos comparar las luchas que en comunes tenemos, de manera común tenemos. Agradecerte y un saludo para vos y los compañeros y compañeras de Guatemala que se encuentran luchando por una mejor condición de vida. Gracias, Luis, por el espacio también y un abrazo fuerte y solidario para ti. Y ánimos en esta pandemia que nos sigue agobiando. No sé por cuánto tiempo más. Hasta Esperemos que una próxima. poco. Sí. Muchas gracias, Henry. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Pronto.